Hola, soy Alex Letosa, bienvenidos y bienvenidas a Tips de Psicología. Y hoy vamos a hablar de los pensamientos negativos. Es un tema que nos preocupa mucho y que es uno de los principales motivos de las personas que vienen en consulta. Y es cómo podemos eliminar o trabajar esos pensamientos negativos que nos vienen a la cabeza y que nos afectan. En este vídeo os voy a dar trucos rápidos y directos para poder cambiar esos pensamientos negativos. Pero antes vamos a entender la naturaleza de esos pensamientos. ¿Por qué vienen esos pensamientos negativos a la cabeza? Y es que es un mecanismo adaptativo, es un mecanismo de supervivencia que tenemos las personas a la hora de afrontar diferentes situaciones. Centrarnos en los peligros es lo que durante miles de años nos ha permitido poder sobrevivir. Centrar nuestra atención en aquello negativo para poder eliminar los posibles peligros que puedan aparecer. Pero en nuestra sociedad actual lo que ocurre es que esos peligros adaptativos para poder sobrevivir han desaparecido. Entonces esos pensamientos negativos lo que hacen es avisarnos y advertirnos del peligro. Pero hay una diferencia en el momento en el que esos pensamientos negativos ya no son para adaptarnos o para prevenirnos de peligros, sino que lo que empiezan a hacernos es sufrir y nos empiezan a hacer daño. Y ahí es cuando vamos a tener que intervenir. Por eso os voy a dar consejos rápidos de cuáles son las trampas principales que nos pone el pensamiento y cómo los podemos eliminar. Y vamos a ver cuáles son los efectos de los pensamientos negativos, porque en psicología hay un apartado, unas palabras importantes que se llaman profecía autocumplida, y consiste en que si por ejemplo tú vas a ir a una fiesta el fin de semana y tú del lunes a viernes estás pensando constantemente no me voy a divertir, no me lo voy a pasar bien, no voy a estar a gusto, la gente no va a estar a gusto conmigo, lo voy a pasar mal, lo voy a pasar mal, lo voy a pasar mal. ¿Qué pasará cuando vayas a la fiesta? Pues que te lo vas a pasar fatal. Eso es la profecía autocumplida. Los pensamientos negativos, de alguna manera, llevan a que la situación negativa se dé realmente. Si tu manera de afrontar la situación es negativa por el pensamiento negativo, hay una probabilidad mucho más alta de que vivas aquella situación de manera muy negativa. Y por contra, la profecía autocumplida también pasa al revés. Si tu pensamiento es positivo y tú estás pensando me lo pasaré bien en la fiesta, no conozco a nadie pero seguro que conoceré y habrá gente muy interesante, ten por seguro que cuando vayas a la fiesta te lo vas a pasar bien y vas a descubrir gente interesante. Por lo tanto, los pensamientos negativos es un problema y tenemos que intentar que sean equilibrados para que nos puedan proteger ante situaciones amenazantes, pero que no nos hagan sufrir o no nos hagan cerrarnos en exceso. Por lo tanto, tiene que ser el pensamiento que nos oriente en su justa medida para poder ayudarnos a solucionar las cosas que nos preocupen. Y vamos a ver cuáles son esas trampas que nos pone el pensamiento. En primer lugar, una trampa que nos pone el pensamiento y que nos hace pensamientos negativos es el soy adivino. Pensar que podemos adivinar el futuro. Por ejemplo, este examen seguro que me irá mal, lo tengo la semana que viene y seguro que me va a ir mal, voy a sacar un 0 y no voy a poder seguir estudiando. Queda una semana, ¿quieres decir que realmente vas a sacar un 0? Estás aplicando esa trampa, tu mente te está haciendo la trampa del soy adivino. Otra trampa que pone el pensamiento es la sobreestimación del peligro, es centrar la atención en aquello negativo. En todos los eventos hay cosas positivas y negativas, forma parte de la vida, es nuestra realidad. Si nuestra atención se centra solo en lo negativo, pues seguramente es lo más probable que pueda ocurrir, lo negativo. Otra de las trampas que nos pone el pensamiento es el catastrofismo, es decir, siempre nos pone en lo peor. Y pensar cuando tu mente te lleva a imaginar que puede ocurrir lo peor que pueda pasar. El catastrofismo es otra trampa del pensamiento. Es la telepatía. Pensar que podemos adivinar los pensamientos de los demás. Tenemos tendencia a interpretar lo que los otros puedan pensar y una trampa del pensamiento es cuando damos por seguro que están pensando aquello. Pensar en blanco y negro, pensar que las cosas son extremos. Si no es este extremo, es el otro extremo. Es otra trampa del pensamiento. Olvidar que también existen grises entre el blanco y el negro. Las sobregeneralizaciones, otra importante trampa del pensamiento. Si has escrito en tu pensamiento la palabra siempre o la palabra nunca,
ten prácticamente por seguro que estás aplicando una sobregeneralización. Las cosas no son siempre o nunca cuando estamos hablando de cotidianidad. Entonces, cuando os aparezca la palabra siempre o nunca, seguramente vuestro cerebro, vuestra mente, os está poniendo la trampa de la sobregeneralización. Y otro muy parecido a la sobreestimación del peligro es la atención en la parte negativa. Cuando nos sentimos mal o tenemos miedo o nos sentimos con mucha ansiedad, nuestra mente nos pone la trampa de centrar la atención solo, única y exclusivamente en la parte negativa. Y tenemos que esforzarle en poder ver la parte positiva. Y el último error que os quiero comentar, la última trampa que nos pone nuestra mente, es la emocionabilización o la emocionalización, que consiste en que partimos de que los pensamientos nos los crean las emociones. Sentimos una emoción muy fuerte y a partir de ahí el pensamiento negativo aparece y no lo centramos en hechos reales. Por lo tanto, cuando tengamos un pensamiento derivado de una emoción muy fuerte, seguramente lo que estamos haciendo es tener un pensamiento negativo por emocionalización. Y finalmente os adjunto un pequeño formulario que, si queréis, os puedo pasar el enlace. Si me lo pedís en comentarios, os puedo pasar el enlace, porque es un formulario de un registro diario en el que podéis anotar, primero, cómo os estáis sintiendo, qué emoción se os ha despertado, fatal, mal, normal, bien o genial. Después, que podáis escribir el pensamiento que os ha venido a la cabeza, qué pensamiento os ha venido y por qué. Por ejemplo, estoy angustiado porque tengo un examen y no lo voy a aprobar, no lo voy a superar. Creo que no lo voy a superar porque yo nunca supero los exámenes o yo siempre suspendo los exámenes. Después, intenta averiguar cuáles son las 8 trampas de pensamiento que es en la que se te está pasando por la cabeza en ese momento. ¿Qué trampa te está afectando? Y después es muy bueno poder volver a escribir el pensamiento intentando eliminar la trampa de pensamiento, que es transformar el pensamiento negativo en pensamiento positivo o equilibrado. Por ejemplo, si yo he escrito que siempre suspendo los exámenes, pues seguramente es una trampa de sobregeneralización y seguramente has aprobado más exámenes, por lo tanto yo puedo aprobar exámenes. El pensamiento sería, igual que he aprobado otros exámenes, este también lo puedo aprobar. El diario también os servirá para poder ver después en perspectiva los diferentes pensamientos negativos que os han venido en mente y cómo los habéis podido cambiar una vez eliminada la trampa que vuestro pensamiento os ha hecho llegar a vuestras preocupaciones. Así pues, os animo a que podáis aplicar este diario para poder registrar vuestros pensamientos, detectar qué trampa de pensamiento está pasando y cómo poder cambiar ese pensamiento a positivo, y que podáis hacer un seguimiento durante mucho tiempo de cuáles son esos pensamientos que os han estado afectando. Así que, ya lo sabéis, pensamientos negativos fuera, que nos ayuden a poder afrontar situaciones de peligro, pero que no nos hagan sufrir en exceso. Y los pensamientos positivos vamos a generalizarlos, vamos a tener muchos pensamientos positivos para que la profecía autocumplida sea positiva. Espero que os haya sido útil el vídeo de hoy. Si queréis recibir más vídeos, ya lo sabéis, suscribiros o comentar y yo enseguida que pueda os daré una respuesta. Pues ya lo sabéis. Un beso y un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo.